Remember, subtitles in English are available on Bonsai Romero videos by activating the captions in YouTube. ¿Qué tal, amigos? Víctor Romero de Bonsai Romero, qué bueno que me acompañan en otro capítulo más de mi canal. En este episodio, amigos, quiero compartir con ustedes cómo voy a replantar a mis arbolitos siempre verdes, a mis bonsai siempre verdes. Voy a trabajar en este enebro, en este Shinpaku, y también en este Scots Pine. Al Shinpaku y al Scots Pine les voy a poner una canasta de estanque para que sigan su desarrollo como pre-bonsais, pero aquí a mi bonsai enebro lo voy a colocar en una maceta de Japón, del área de Tokoname. De hecho, hace varios días me llegaron 2 macetas también de Japón y de China. Aquí en este capítulo que les pongo es como referencia para ver si lo pueden ver. Ahí explico cuál es la diferencia entre ambas. Es un capítulo rápido, pero está muy interesante, amigos. Al final les pongo también la liga para que puedan entrar a verlo. Pero bueno, mientras tanto me voy a poner a trabajar en estos muchachos que ya están listos. Estamos en abril, es una época excelente para trasplantar a nuestros siempre verdes. Se va a poner muy bueno, amigos. Acompáñenme que vamos a aprender juntos de algo más aquí en Bonsai Romero. No olviden suscribirse, amigos, y ¡comenzamos! Muy bien, pues ya empecé aquí a organizarme para poder trasplantar a mi enebro bonsai que está aquí ya esperando ansiosamente su nueva maceta. Entonces, como pueden ver, ya coloqué las mallitas para el drenaje y ahorita voy a colocar el alambre para poder sostener el enebro, darle un poquito más de apoyo. Ahí tenemos ya la tina para hacer mi mezcla de tierra, y aquí tengo estas cosas maravillosas que son para sacar todas las partículas más chicas que no queremos que estén en el bonsai. Uno de los trucos que yo aprendí es de que más o menos exagerar un poquito el diámetro, más bien no el diámetro sino la circunferencia, todo el perímetro de la maceta de alambre para colocarlo en estos extremos. Eso nos da un largo del alambre realmente un poco cercano a lo que vamos a necesitar. Ya coloqué aquí estos 2 de acá que van a sostener estas pequeñas mallitas para proteger la entrada de insectos, ¿verdad? Y otras cosas, y que prevenir que la tierrita se salga por los orificios, ¿verdad? Entonces este de aquí es el que voy a colocar entre este orificio y este orificio por abajo, ¿verdad? Para que queden así como este. La mezcla de la tierra aquí, hacer una base para poder trasplantar o mover el juniper o el enebro aquí a su nueva maceta. Muy bien, amigos, entonces lo primero que voy a hacer es voy a utilizar mi coladera, lo voy a decir, para poder poner aquí mi mezcla. Por lo general lo que utilizo yo en bonsai, que son siempre verdes, los pinos, los junipers, etcétera, es una parte de akadama, una parte de lava negra y una parte de piedra pómez. Entonces, con esa combinación siempre me ha funcionado muy bien. La akadama es simplemente comprarla, igual que la lava negra y la piedra pómez. Entonces, cuando yo digo una parte de cada una, me refiero a medir lo que sea, medir, por ejemplo, esta parte de aquí es una parte, ¿verdad? Entonces, lo lleno de akadama y lo vacío. Piedra pómez, lo vacío. Lava negra, lo vacío. Y luego lo mezclo, ¿verdad? Entonces, pero obviamente no voy a hacer nada más una parte ni de este tamaño, ¿no? Entonces tengo que hacer un poco más para poder utilizarla en esta maceta que está un poquito grande, ¿verdad? Y dejarla ya lista para poder trabajar en el juniper. Aquí tenemos, voy a utilizar este contenedor nada más para medirle más o menos la cantidad de akadama que voy a hacer, y simplemente la ponemos aquí. Vamos a quitarle todas las partículas finas de la tierrita, no tiene muchas. Aquí pueden ver, se las muestro, está perfecto, no tiene ni siquiera polvo, está muy bien esta akadama, muy bien. Aquí vamos a vaciar la akadama. Esa fue una parte. Vamos a mezclar otra.
Aquí pueden ver la lava negra como viene, con muy buena calidad. Hacemos la mismo funcionamiento. Muy poquito que le salen de partículas chicas. Una más para tener 2 partes de Akadama, 2 partes de lava negra. Aquí tenemos la piedra pómez. Esta piedra pómez me la recomendaron. Viene de Japón también. Tiene un color no tan blanco como otras piedras pómez. Esta sí trae bastante polvito que lo vamos a eliminar ahorita. Vean todo el polvo que soltó la piedra pómez. Esto de aquí, todo esto, ¿ya vieron? Todo esto, pues no está bien para la mezcla de la tierra del bonsai. Y la segunda parte. Es momento de mezclar ahora. Aquí está nuestra mezcla para bonsai de pinos, enebros y otras especies de siempre verdes, amigo. ¿Qué tal? Una mezcla balanceada para este tipo de bonsai. Vamos a colocar una capa, la capa básica, para poner el bonsai. Esta montañita que me gusta hacerle aquí en medio, más o menos donde voy a poner el centro de la masa de las raíces. De la misma manera coloqué y preparé los alambres en las canastas de estanque que voy a preparar para mi Scots Pine y para mi Shimpaku. Una medida aproximada de cómo quedaría el Scots Pine. A esa altura le ponemos un poco más para que tenga una muy buena base abajo. Muy bien con el Shimpaku, más o menos, para darnos una idea, ¿verdad? Pero ya queda uno de los comentarios que quería hacer es de que hay muchas personas que a lo mejor prefieren no tener esta mezcla de Akadama con lava negra y con pómez, porque por el precio que cuesta, sobre todo la Akadama, la lava negra y la piedra pómez no son tan caras, ¿verdad? Pero la Akadama sí lo es. Pero como lleva una parte nada más de Akadama, no es toda la composición de Akadama, pues bueno, yo siento como que a lo mejor va a ayudarle a desarrollar una estructura de raíces más balanceada. Por eso es mi preferencia. Yo lo que hago es compro la Akadama en porciones pequeñas durante todo el año, especialmente durante el invierno, que no hay actividad de replantar ni mucho menos, y eso se va acumulando en mi inventario de Akadama y ya como que no duele tanto el codo cuando hay que utilizar todo este material. Vamos a empezar por cortarle los alambritos de abajo que lo tienen asegurado a esta maceta.
costó un poco de trabajo, amigos. Como pueden ver, tiene cantidad de raíces. Es muy importante tener una botella de aerosol para mantener las raíces húmedas si se empiezan a secar. Y voy a empezar a trabajar con las raíces, y como les comento, simplemente es importante tener esa botella de agua con el aspersor para poder echarle agua a las raíces si se empiezan a secar. Ahora, otra de las cosas que les quería comentar, en los enebros y en los espinos no se le quita, o por lo menos yo no le quito la tierra totalmente como lo hago con los maples, sino simplemente, pues no sé, una tercera, a lo mejor un poquito más parte de la tierra que tienen ahorita, y eso les ayuda a establecerse bien con la tierra nueva. Pueden ver, aquí está, y puedo ver fácilmente que se está acá abajo y sale el alambre. Siempre es bueno tener un poquito de agua para mantenerlas siempre húmedas. Este alambre lo metí pero bastante bien cuando replanté a este bonsai. Lo anclé muy bien, y de eso se trata, anclarlos muy bien para que lo mantengan en su posición y que los ayude a estar establecidos, porque no tienen la ventaja de los árboles como en la naturaleza, que crecen y lanzan las raíces pues muy profundo a la tierra para anclarse, ¿verdad? Entonces es un poquito difícil sacarlos cuando los anclamos muy bien, pero ya quedó. Muy bien, amigos, bueno, vamos a cortar unas raíces para poder promover mayor crecimiento. Esta bola de raíces que se hicieron ahí, pues no los vamos a dejar ahí. Es una buena oportunidad para revisar la estructura de las raíces cerca del nebari. Como les digo, el nebari es la parte más baja del bonsai, y pues para revisar la estructura, por ejemplo, no sé si alcancen a distinguir aquí hay una raíz que está toda chueca, pues no se ve muy bien que digamos, entonces vamos a cortarla. Un momento para hacer este tipo de cortes. Muy bien, esta estructura de aquí me gusta porque va conforme al arbolito. Como pueden ver, el bonsai tiene un nebari que tiene el tronco aquí salido y las raíces van para acá. Entonces es una forma única que nunca he querido cambiarla, ¿verdad? Entonces ya con esto está más que suficiente. Muy bien, amigos, vamos a colocarlo en su nueva maceta. Amigos, lo tengo aquí, obviamente ahorita no se puede apreciar muy bien, pero ya lo tengo aquí listo para ponerle los alambres y ajustarlo a la maceta. Simplemente lo primero que tengo que hacer es ver bien que quede centrado o descentrado como yo lo quiera, y tratar de hacer una proporción bonita. Ahora tengan en cuenta también que no ha tenido nada de corte todavía, entonces eso por lo general lo hago a principios de verano. Entonces necesitamos ciertos recortes para poder abrir ciertos espacios y distancias entre ciertas cosas, incluyendo a lo mejor la maceta, ¿verdad? Vamos a ver cómo se acomoda, pero lo voy a acomodar en este momento para ajustarlo ya en su lugar. Una de las cosas importantes es poderlo maniobrar de tal forma que si queremos que se haya una inclinación hacia acá
o hacia cualquiera de los lados, es la oportunidad ideal para poder ponerle un poquito de tierrita y poder lograr ese objetivo. Tiene un movimiento para acá. Ahorita ya terminando de replantar, les enseño bien a nivel de cámara para que vean a ver qué otras cosas podemos hacer, pero por lo pronto lo voy a ajustar. Al momento de ir ajustando los alambres hay que ver que no se comprometa la posición en la que lo ponemos, ¿verdad? Porque luego muchas veces apretándolo, el mismo alambre lo va moviendo del lugar donde lo colocamos principalmente. Muy bien ajustado quedó, amigos. Voy a cortar los alambres que quedan largos para poder exponer esto dentro de las raíces y así poder continuar y ponerle su tierrita ya. Muy bien, colocamos la tierra y voy a ponerlo otra vez en la mesa giratoria para irle dando vueltas y acomodar la tierra y eliminar todas las posibles bolsas de aire que tenga. Es importante siempre, como lo he repetido en otros capítulos, que pues evidentemente se tenga que meter entre todas las raíces la tierrita y que vayan entrando a todas las cavidades que pueda haber entre las raíces. Les comento, amigos, rápidamente aquí, este enebro le tengo mucho cariño porque fue hace 10 años, fue mi primer arbolito que lo vi en Sam's Club, en la tienda de Sam's, y es un lugar donde yo nunca hubiera comprado un bonsai, ¿verdad? Pero lo vi, me gustó mucho, como que me llamó, me atrajo y dije, voy a intentar hacer un bonsai bien bonito de aquí, de este enebro. Cuando lo compré, haber tenido unos 3, 5 años, cuando mucho. Y pues hace 10 años, le calculo que tengo unos 15 años más o menos, este enebro. De hecho, estuvo a punto de morirse y lo rescaté ya después de tantos cambios que hice aquí en Ohio, ¿verdad? Les comento más en el capítulo que les pongo aquí en la descripción de este video. El siguiente paso es darle una buena regadita. Yo manejando la cámara para que vieran pues más o menos toda la estructura, cómo queda el bonsai,
que hay que acoplarle, acomodarle. Este era lo que les decía, que esta parte de aquí me gusta mucho, como del tronco se desarrolló esta parte de aquí, parte del tronco, ¿verdad? Pero viene hacia acá y tiene estas raíces aquí. Me gusta mucho. En lo personal, como les digo, el bonsai sí es importante que nos guste cómo vaya quedando. Esta es la parte de atrás más o menos. Un trabajo constante, padrísimo. Este va a ser el frente del bonsai. Aquí obviamente necesito levantar estas ramitas y cortar unas poquitas a lo mejor para que puedan dejar ver un poco más del tronco, que es importante, ¿verdad? Este de aquí me gusta mucho cómo cae. Esta rama de aquí es principalmente la cual me fui por esta maceta ovalada y no cuadrada, o no cuadrada más bien, sino rectangular. La ovalada tiene un poquito más de gracia y bueno, esta rama me gusta mucho como cae, ¿verdad? Pues muy bien, amigos, aquí queda mi enebro en su maceta nueva, se sigue desarrollando, entonces ya cortándole aquí le va a dar más vista y lo va a levantar más, ¿verdad? Entonces es un constante mantenimiento, un constante dedicación a estos ejemplares. Mientras tanto, mi Shinpaku y mi Scots Pine ya quedaron plantados, como se los muestro aquí, en su canasta de estanque, y pues realmente quedaron muy bien. Ahí se quedaron unos 2-3 años para desarrollar sus raíces y poder ver cómo se van desarrollando las ramas y ver de qué forma ya lo vamos poniendo o los vamos poniendo en una maceta de entrenamiento de bonsai. Antes de irme, les quería dar una actualización. Aquí tengo un recorte de otro enebro que hice. En la descripción de este video les pongo la liga para que lo vean si no lo han visto, ¿verdad? Le hice como unos 10 cortes, de los cuales aquí tengo uno, está vivo, pasó todo el invierno sin ningún problema y está creciendo, o por lo menos las raíces están creciendo porque está verde, está vivo. Y acá tenemos otro que está a la mitad vivo, la mitad muerto, ¿verdad? En el verano le recorto todo lo muertito y esperemos que siga adelante. Y aquí está otro igual, de esta manera. Aquí desafortunadamente tengo uno que pues de plano sí no la hizo, ¿no? Entonces, bueno, pues no importa. Pues más que nada, aquí tengo otro también que está todo verdecito. Entonces, bueno, pues de los cuales potencialmente pues 5 pueden salir para un bonsai en unos 7 años más o menos, ¿no? 8 años es dedicación, tiempo, y es a mí en lo personal, ¿verdad? Y hay muchas personas que no tienen la dedicación desde un principio y está muy bien, y ellos empiezan con algo así o algo ya más grande, ¿verdad? Y está súper bien. A mí en lo personal me gusta verlos cómo van creciendo, ¿verdad? En fin, les quería dar esta actualización. Espero que puedan ver ese video. Nuevamente se los pongo aquí en la descripción. Y no olviden suscribirse aquí también. Todas las ligas se las pongo en la descripción. Amigos, me gustaría mucho saber de ustedes. Ojalá me puedan poner una notita abajo en los comentarios y decirme si les gustó el cambio de la maceta azul que les mostré al principio y esta maceta. Como quiera, aquí se los vuelvo a poner. Muchísimas gracias, amigos. Soy Víctor Romero de Bonsai Romero. Qué bueno que me acompañaron en otro capítulo más de mi canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.